Engañé a mi esposo multimillonario con el hijo de mi criada, ahora quiero divorciarme de mi esposo y vivir una nueva vida con Nicolás. Si te gustan estas historias, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia, hay nuevos videos durante la semana y comparte tu opinión en los comentarios, tu participación hace toda la diferencia. El ruido de la copa de cristal rompiéndose en el suelo todavía resonaba en mis oídos, incluso horas después. En ese momento, de pie en medio del salón de baile, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. No era el vestido dorado pegado a mi cuerpo, ni las sonrisas de plástico de las socialites que me rodeaban, era el vacío. Un vacío que había ido creciendo en mí durante años, incluso rodeado de lujo, poder y adoración. Mi nombre es Bruna. Tengo 34 años y durante casi una década fui la esposa perfecta de Roberto Vasconcellos, uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Nuestra boda salió en la portada de las revistas, nuestras cenas se convirtieron en noticia, e incluso mis gestos más simples se leyeron como sinónimo de elegancia. Pero dentro de esas paredes de mármol, entre arreglos de orquídeas carísimas y cenas servidas por 6 empleados diferentes, me estaba muriendo. Lo que nadie sabía, ni siquiera mis mejores amigos, ni siquiera los columnistas de chismes que vivían de especular sobre mi vida, es que mi corazón ya no latía por Roberto. No hay mansión que salve a un alma que se siente atrapada. Y el mío encontró una salida, de la manera más imprudente, más loca, más imperdonable posible. Era Nicolás. El hijo de mi criada. El niño que creció corriendo por la parte de atrás de nuestra casa, que se convirtió en un hombre ante mis ojos, sin que me diera cuenta hasta demasiado tarde. Tenía algo que nadie me había ofrecido durante mucho tiempo, la verdad. Ojos que me veían más allá del maquillaje perfecto, manos que me tocaban como si no fuera la estatua de un escaparate, sino una mujer de carne, deseo y contradicciones. Engañé a mi marido. Sí. Con alguien que la sociedad nunca aceptaría a mi lado. Pero por primera vez en años, sentí que estaba vivo. Ahora, quiero divorciarme. No quiero escenificar más esta farsa de una vida perfecta. Quiero vivir una nueva historia, aunque venga con escándalo, juicio y el alto precio de empezar de cero. Y si tengo que destruirlo todo para ser libre, entonces que comience el caos. No tenía un plan. Nunca lo hice. Pensé que podría mantener a Nicolás en secreto por más tiempo, que tal vez el fuego entre nosotros era fugaz, un delirio. Pero cuanto más lo veía, más imposible se volvía a fingir. Y entonces cometí el error que cometen todos los que tienen una doble vida, empecé a descuidarme a mí mismo. Era un miércoles por la tarde. Roberto estaba ausente, en una reunión con accionistas en Sao Paulo. La casa estaba más tranquila de lo habitual, los empleados estaban ocupados con otras tareas y yo me permití ser imprudente. Nicolás había venido a traer un documento de su madre, que se encargaba de lavar la ropa de la casa. Entró en la habitación, y en lugar de entregarlo de manera protocolaria, dejó el papel sobre la mesa y se acercó. Sus ojos, marrones e intensos, preguntaban todo sin decir nada. Sabía lo que quería. Y yo también quería. Como de costumbre. Nos besamos allí mismo, en el sofá de lino italiano blanco. Me tomó en sus brazos con la fuerza de quien no tiene nada que perder, y yo me rendí con el hambre de quien ya lo ha perdido todo. Duró unos minutos, pero lo suficiente para que el destino abriera una grieta irreversible en mi vida. Fue Claudia, el ama de llaves, quien lo vio. No dijo nada ese día, ni el siguiente. Pero una semana después, Roberto me llamó a la oficina. Estaba sentado en el sillón de cuero, con los ojos vacíos de emoción, pero la voz afilada como una navaja. ¿Tienes algo que decirme, Bruna? Mi corazón se detuvo por un segundo. Me sudaban las manos. Y yo, que siempre fui bueno manteniendo la postura, simplemente negué con la cabeza. No, Roberto. Me acercó el cuaderno a la cara. El video comenzó en silencio. Primero, la puerta de la sala de estar. Luego, yo. Entonces, Nicolás entró. El beso. El tacto. La entrega. Todo grabado por una cámara que ni siquiera sabía que existía. Instalamos más cámaras después de que las joyas desaparecieron el mes pasado. Recordar. Quería vomitar. No por las imágenes, sino porque sabía que todo lo que había hecho, todo lo que había sentido, ahora era evidencia en mi contra. Esto no es lo que parece, dije, sin saber por qué seguía tratando de discutir.
Bruna, eres el hijo de la criada que está dentro de mi casa. Exactamente lo que parece. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi matrimonio había terminado. Que el hombre que decía que me quería como a un trofeo ahora me miraba como basura. Y lo peor, no me sentía culpable. Sentí alivio. El secreto había terminado. La mentira había sido descubierta. Ahora podía ser sincero. Pero Roberto no era un hombre cualquiera. Era un Vasconcellos. Un magnate. Y más que eso, fue cruel. Cuando se levantó de su silla, habló con calma, como si estuviera sellando un contrato. ¿Quieren separarse? Muy bien. Pero no pienses que te vas a ir de aquí con un centavo. Y si crees que vas a vivir una vida romántica con este niño, prepárate para ver qué les pasa a aquellos que engañan a un hombre como yo. Fue la primera amenaza. No sería la última. Al día siguiente, la madre de Nicolás fue despedida sin previo aviso. 30 años de servicios tirados a la basura. Sus contactos en el mercado comenzaron a desaparecer misteriosamente. Nadie le devolvió las llamadas, perdió su trabajo en el taller donde estaba haciendo una pasantía. Uno a uno, los castillos de arena fueron siendo derribados. ¿Y yo? Empecé a convertirme en un prisionero en mi propia casa. Cartas bloqueadas. El personal de seguridad me instruyó para que me acompañara a todas partes. Mis amigos dejaron de contestar mensajes. ¿Y los medios de comunicación? Los medios de comunicación. La noticia se filtró en menos de 3 días. Bruna Vasconcellos, pillada con un joven amante, sacude a la alta sociedad. El mundo se derrumbó. Pero, ¿sabes qué fue lo que más dolió? Ver sufrir a Nicolás. Ver que esa mirada que alguna vez estuvo llena de coraje comienza a desvanecerse. No entendía hasta dónde podía llegar Roberto. Pero yo lo sabía. Y por primera vez, sentí miedo. No el escándalo. No la pérdida de dinero. Pero, ¿qué sería capaz de hacer un hombre como Roberto si yo seguía insistiendo en vivir este amor? Los días siguientes fueron un infierno velado. Roberto no gritaba, no rompía cosas, no escenificaba furias. Era mucho más peligroso que eso. Frío. Estratégico. Implacable. Un verdadero arquitecto del silencio y el caos. Pronto me di cuenta de que no solo quería venganza. Quería destruirme con elegancia. Bórrame de la sociedad como quien borra un archivo corrupto. El sábado, me sorprendió una notificación judicial entregada en mano. Había pedido una separación oficial. No solo eso, la demanda vino con una solicitud de anulación del matrimonio basada en fraude afectivo. Ni siquiera sabía que esto existía. Pero el documento alegaba que me casé con él por interés, que tuve una relación extramatrimonial durante años y que puse en riesgo el patrimonio y la imagen de la familia. Me quedé paralizado. Hasta entonces, pensaba que aún podía irme con parte de nuestra fortuna, mantener un nivel de vida mínimo. Pero el intento de anularla prácticamente me dejaría en la calle. Sin pensión. Sin nada. ¿Quiere dejarme sin un céntimo?, me susurré a mí mismo, mirando el papel. Y lo lograrás. Fue Nicolás quien me sacó del trance esa noche. Estábamos escondidos en un pequeño apartamento prestado por un antiguo colega suyo, en un barrio alejado del centro. La antigua vida de mansión con vistas al mar ahora era solo recuerdo. El olor del lugar era mohoso y desesperado. Pero la calidez de él a mi lado todavía me hacía sentir viva. No voy a permitir que te haga eso, Bruna, dijo Nicolás, tomándome la mano con firmeza. Ya lo está haciendo. Perdiste tu trabajo. Su madre está enferma de preocupación. Yo soy el escándalo de la época. Nadie nos ayudará. Alguien lo hará. No todos en su mundo juegan sucio. No todo el mundo es como él. En ese momento, quise creerlo. Pero lo que no sabía es que Nicolás tenía razón. Llegaría una ayuda inesperada y, con ella, verdades enterradas que nunca imaginé escuchar. Fue a través de Renata, ex asesora legal de la empresa de Roberto. Me buscó discretamente, en un café alejado de las zonas nobles de la ciudad. Una mujer seria, ojos atentos, habla precisa. Cree que puede destruirte, dijo ella, mirando a su alrededor para asegurarse de que no la estaban siguiendo. Pero Roberto Vasconcellos tiene esqueletos en el armario.
Mucho. ¿Y si quieres luchar? Puedo ayudarte. Me quedé en silencio. Parecía una película. Pero había algo sincero en sus ojos. Algo que decía que ella también había sido lastimada por él. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué ayudarme? Porque a mí también me descartaron. Porque tuviste el coraje de hacer lo que muchos de nosotros soñamos, romper. Cree que puede controlar todo y a todos. Quiero verlo sangrar. Renata comenzó a enviarme documentos confidenciales, contratos falsificados, malversación de fondos, acuerdos ilegales con políticos. Cosas que podrían hacer que Roberto se enfrente a serias investigaciones. Y más, mensajes y fotos que demostraban que también tuvo sus traiciones, con modelos, actrices e incluso empleados de la empresa. Era como abrir una caja de avispas. Pero exponer todo esto significaba la guerra. Y fue entonces cuando contraatacó de una manera sucia. Muy sucio. Al día siguiente, mi nombre volvió a aparecer en las noticias. Pero esta vez, no como el traidor, sino como investigado por fraude fiscal. Sí, Roberto había falsificado documentos que sugerían que yo movía dinero ilegalmente cuando aún era su esposa. Abogados, fiscales y hasta un jefe de policía, todos en su nómina. Me citaron a declarar. Nicolás tuvo que acompañarme a la comisaría. La humillación fue pública. Cámaras. Micrófonos. Señora Vasconcellos, ¿es cierto que malversó millones para su amante? Sentí que las preguntas cortaban como navajas de afeitar. Pero me negué a llorar frente a la lente. Más tarde, ya en casa, me desmayé. Temblaba como una hoja. Quería desaparecer. Quería rendirme. Esto no va a terminar bien, murmuré, abrazándome las rodillas. Es demasiado grande. Él manda todo. Fue entonces cuando Nicolás hizo algo que me hizo despegar. Dijo que había recibido una propuesta. Un periodista de investigación quiso ayudarnos. Un tipo llamado Mauro Teixeira, que ya había derribado peces gordos con sus historias. Estaba dispuesto a contar nuestra historia, pero necesitaba pruebas. Necesitaba coraje. Si estás de acuerdo, dijo Nicolás, mirándome fijamente a los ojos, lo expondremos todo. Va a ser feo. Va a doler. Pero es eso o vivir a la carrera. Aceptado. Porque no había vuelta atrás. Pasamos noches revisando y separando documentos, organizando fotos, grabando testimonios. Le conté todo, mi vida con Roberto, los años de fachada, el control que ejercía sobre mí, las amenazas, sus traiciones, la manipulación. Y en medio de ese caos, me di cuenta de que estaba enamorada de Nicolás de una manera que nunca había sentido por nadie. No era solo un deseo. Era algo más profundo. Fuerte. Era alguien que vio mis ruinas y todavía me quería. El artículo salió una semana después. Titular de portada: El Imperio Vasconcellos bajo sospecha, escándalos, corrupción y el lado oscuro de un multimillonario. Explotó. Roberto guardó silencio durante 2 días. Y entonces llegó el contraataque final. El día antes de la audiencia de separación, recibí un sobre negro. En el interior, solo una foto. Nicolás. Cruzando la calle. Un coche negro se detuvo a pocos metros de él. Y un mensaje escrito a mano: incluso puedes destruirme, Bruna. Pero no lo vas a guardar. Se me heló la sangre. Sabía lo que eso significaba. No se trataba solo de una amenaza. Era una promesa. Miré esa foto en mis manos, la nota amenazante, y sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. El rostro de Nicolás se clavó allí, como un blanco silencioso, y la frase escrita con tanta sangre invisible que dolía solo de leerla: hasta me puedes destruir, Bruna. Pero no lo vas a guardar. Mi primer impulso fue huir. Sal de la ciudad. Esconde a Nicolás. Desaparecer. Pero no. Ya había pasado la línea de rendición. ¿Roberto quería la guerra? Lo haría. Por primera vez, no iba a dar marcha atrás. Y si tuviera que enfrentarme a un hombre como él, lo haría de frente, con la cabeza en alto. Como un Vasconcellos, aunque ese nombre ya no me perteneciera. En la víspera de la audiencia, pedí reunirme con Mauro, el periodista.
Llevé la foto, la nota y todo lo que aún tenía guardado, audios, documentos, conversaciones que Renata había conseguido de la antigua empresa. Había pruebas suficientes para, como mínimo, abrir una investigación federal. Esto es peligroso, Bruna, dijo Mauro, analizando el contenido. Si todo esto se sube ahora, no solo lo destruyes. Puedes ser casado. Ya me está casando, respondí. Solo quiero que el mundo vea quién es realmente antes de que borre quién soy yo. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Llevaba un traje negro, sencillo, elegante. Me até el pelo. Solo me maquillé los ojos. Quería estar sobrio. Fuerte. Una mujer que lo perdió todo menos su propia dignidad. La sala del tribunal estaba abarrotada. Cámaras afuera, periodistas alborotados. Al entrar en la sala del tribunal, las miradas se volvieron hacia mí como puñales. Pero caminé a mi casa sin dudarlo. Roberto ya estaba allí. Vestido con su impecable traje gris plomo, expresión inquebrantable, como siempre. Pero había algo en sus ojos que temblaba. Sabía que ya no era la misma mujer a la que controlaba con cheques y sonrisas heladas. Empecemos, dijo el juez, mirándolos a ambos. Proceso contencioso de divorcio entre Bruna Vasconcellos y Roberto Vasconcellos. Señor Roberto, la señora Bruna renuncia a cualquier participación a cambio de medidas de protección y el derecho a exponer públicamente los hechos que llevaron al fin del matrimonio. ¿Estás de acuerdo? Roberto se limitó a sonreír. Una sonrisa corta y venenosa. Su excelencia, con todo respeto, mi exesposa es inestable. Está utilizando artificios para denigrar mi imagen. Y tengo pruebas de su infidelidad, de su relación con un joven de poco más de 20 años, sin educación, sin futuro, con un historial de vandalismo. Eso es mentira. Me levanté sin querer. Nicolás no tiene antecedentes. Nunca le hizo daño a nadie. Por favor, señora Bruna, mantenga la compostura, dijo el juez con firmeza. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta del juzgado. Todos se dieron la vuelta al mismo tiempo. Era él. Nicolás. Llevaba una chaqueta prestada, su cabello aún desordenado, pero sus ojos. Sus ojos estaban llenos de fuego. Se acercó a mí, le entregó un sobre a mi abogado y se colocó a mi lado. Perdón por el retraso, dijo, y su voz tembló un poco. Vine a testificar. Vine a contarles lo que este hombre trató de hacerme. Con su madre. Con la mujer que amo. El murmullo se extendió por toda la habitación. ¿Qué es esta historia?, gritó Roberto, poniéndose de pie. Ni siquiera fue convocado. Esto es un circo armado. Silencio, ordenó el juez. Y entonces sucedió lo inesperado. Mauro, el periodista, entró en la habitación. En sus manos, un maletín. El juez, ya informado por mi abogado, le permitió entregar los documentos a la defensa. Eran pruebas. Contratos ilegales. Transacciones con naranjas. Audios en los que Roberto negociaba ventajas fiscales a cambio de favores. Y, lo más grave, mensajes que sugerían que había ordenado un susto para Nicolás. Un coche, un accidente escenificado, o peor. Roberto se puso blanco. Por primera vez, no podía hablar. El juez analizó los papeles en silencio. Luego se recostó, lo miró y dijo: Señor Vasconcellos, en vista del contenido presentado, suspendo de inmediato este trámite y lo notifico al Ministerio Público para que se investiguen los hechos. La señora Bruna, a partir de ahora, se encuentra bajo protección judicial. Y te recomiendo que contrates a un abogado penalista urgentemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto trató de discutir. Trató de gritar. Fue retirado de la sala en medio de protestas. En la puerta del juzgado, la prensa nos rodeó, queriendo entenderlo todo. Pero no dijimos una palabra. Nicolás y yo nos fuimos juntos, tomados de la mano. Por primera vez sin esconderse. Por primera vez, gratis. En los días que siguieron, el imperio de Vasconcellos comenzó a desmoronarse. Investigación tras investigación. Empresas que se mudan. Asociaciones que se rompen. Las acciones se desploman. Roberto fue citado y luego arrestado preventivamente.
Trató de manipular, amenazar, comprar a la gente. Pero esta vez no funcionó. En cuanto a mí, no gané millones. Pero gané algo más grande, mi libertad. Nicolás y yo nos mudamos a otro estado. Volvió a la escuela, comenzó a trabajar con el periodismo de investigación junto a Mauro. Escribí un libro. Mi historia se ha convertido en un símbolo de coraje, de confrontación, de nuevo comienzo. Todavía recibo miradas torcidas. Todavía hay quienes me llaman traidor, oportunista. Pero, ¿quién vivió lo que yo viví? Entender. Al final, descubrí que no se trata de dinero, ni de poder. Se trata de la verdad. De amor. Mirarse al espejo y reconocer quién eres, incluso despojado de todo. Y hoy, al lado de Nicolás, en nuestro pequeño apartamento con vistas al mundo y no a la cárcel dorada de antes, sé que tomé la decisión correcta. Había que perderlo todo, para encontrarme. Han pasado 7 meses desde el día en que salí de la sala de audiencias de la mano de Nicolás. 7 meses desde que decidí dejar de vivir como sombra de un imperio que no era el mío, desde que dejé de pedir perdón por haber elegido el amor, por imperfecto que fuera, por improbable que fuera, en lugar de la prisión de un matrimonio fachada. La reconstrucción no fue fácil. Comenzamos en un pequeño apartamento en el interior de Minas Gerais. Una ciudad tranquila, donde la gente todavía se saluda en la calle y el tiempo corre sin prisas. Lejos de los focos, de las columnas sociales y de la ferocidad de la élite que solo sabe acoger a quienes viven dentro de sus reglas. Al principio, me sentí como un exiliado de mí mismo. Yo, que estaba acostumbrado a las reuniones con champán Dom Perignon, me encontré eligiendo detergente para ropa en el supermercado, equilibrando las cuentas, lavando mi propia ropa. Pero, extrañamente, había allí una dignidad que nunca conocí. La sensación de ser dueña de su propia vida, incluso con poco. Nicolás estuvo a mi lado todo el tiempo. Comenzó a trabajar como asistente de producción en el periódico local. Era simple, pero era real. Llegaba a casa cansado, a veces sucio con la tinta de la impresora, pero siempre con esa mirada de quien todavía me veía. No como una mujer manchada por el escándalo, sino como alguien a quien admiraba, tal vez más ahora que antes. Empecé a escribir. Primero un diario, luego textos que publicaba de forma anónima en blogs, hasta que Mauro me animó a convertir todo en un libro. Un relato íntimo y valiente de lo que significa ser la esposa de un hombre poderoso y prisionero dentro de una jaula de oro. Llamé al libro Detrás de la puerta de mármol. Fue publicado por una editorial independiente y, para mi sorpresa, empezó a ganar visibilidad. No pasó mucho tiempo para que recibiera mensajes de mujeres. De varias partes del país. Algunos me maldijeron. Pero muchos dijeron, tú contaste mi historia. Simplemente no tuve el coraje de hacer lo que hiciste. Fue entonces cuando entendí, mi dolor podía ser utilizado para algo más grande. En cuanto al proceso contra Roberto, aún está lejos de terminar. Sus abogados apelan a cada coma, y él sigue tratando de jugar con el sistema. Pero ahora ya no es intocable. Está siendo investigado por corrupción, coacción a testigos, intento de asesinato. Por primera vez, el mundo parece mirarlo con ojos más rubios. No digo que sea feliz todos los días. Todavía me despierto a veces asustada. Sueño con sus gritos, con la presión, con el miedo a perderlo todo de nuevo. Pero estos sueños llegan cada vez menos. Y cuando llegan, miro a un lado y veo a Nicolás durmiendo. Calma. Dice que estoy a salvo. Nuestro amor también ha madurado. Ya no es solo un escape, solo una pasión oculta. Se convirtió en construcción. Tuvimos peleas, por supuesto. Tuvimos días en los que casi nos derrumbamos. Pero nunca dejamos de hablar. Que nos escuchen. De aferrarse el uno al otro cuando el mundo parecía derrumbarse de nuevo. Me pidió que me casara con él hace 2 semanas. De una manera totalmente torcida, en el balcón, comiendo pan de queso, soltó, ya hemos sobrevivido al infierno. ¿Quieres intentar construir el cielo conmigo? Exclamó. Mucho. Y me dijo que sí. Pero no queremos apresurarnos. Ni una fiesta. Ni un anillo de diamantes. Solo una nueva vida. Con la verdad. Mi relación con mi antigua vida es como un tatuaje descolorido. No se puede borrar por completo, pero dejó de doler.
A veces me sorprendo viendo algunas noticias sobre el mundo de las élites y sonrío, una sonrisa triste, pero también de alivio. Yo he estado allí. Sobrevivió. Y opté por irme. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, miro por la ventana. El sol comienza a ponerse detrás de las montañas. Y por primera vez en mucho tiempo, siento paz. No sé qué me depara el futuro. Todavía hay batallas por venir. Todavía hay facturas por pagar, decisiones difíciles, cicatrices que a veces queman. Pero si sé una cosa, soy libre. Y eso no me lo va a quitar nadie más. Si te gustó esta historia, no olvides dejar el like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta y, por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios, queremos saber qué te parece.